Entrando a la sección, pregúntale al pastor. Te quiero agradecer antes de ir a la pregunta. Gracias por seguirnos, gracias por compartirnos, gracias por entrar a nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Regálanos un like, suscríbete, es muy importante que lo hagas porque de esa manera YouTube nos sigue promocionando y sigue llegando a más vidas que necesitan esta palabra. Bueno, entrando a la sección, pregúntale al pastor. Te quiero recordar que no hay pregunta mala, solamente la que no se hace. Envía tus preguntas en nuestras redes sociales y recibe la respuesta a tus preguntas. Recibimos la siguiente pregunta. Pastor, estamos en un grupo de estudio de la Biblia y los hermanos llegaron a una media conclusión que si cualquiera de nosotros hacemos algo indebido, Dios nos castigará y nos disciplinará. Pero entonces, ¿no que Dios es amor? Me gustaría que nos ayude en esta confusión que tenemos con relación al castigo y disciplina de Dios. Nuestra pregunta en cuestión es, ¿Dios nos castiga o nos disciplina cuando pecamos? Me llamo Guadalupe Arcos de Piedras Negras, Coahuila. Dios me lo bendiga, pastor. Muchas gracias, Guadalupe Arcos, hasta Piedras Negras, Coahuila. Que el Padre te bendiga con la potencia del cielo en cualquier lugar que ustedes se encuentren allá en Piedras Negras. Recordando el apellido Arcos, quiero enviarle un saludo a nuestro amigo amado, al siervo Rubén Arcos, allá en un lugar, allá en la ciudad, allá en el estado de Texas. Dios le bendiga, hermano Rubencito, pastor siervo. Por cierto que usted también es de Coahuila. Dios les bendiga a toda la familia Arcos. Bueno, entrando inmediatamente a la pregunta que nos hacen los amados de Piedras Negras, Coahuila, ¿Dios nos castiga o nos disciplina cuando pecamos? Bueno, a fin de responder a esta pregunta, necesitamos primeramente distinguir la diferencia entre castigo y disciplina. Para los creyentes en Jesús, todo nuestro pecado, pasado, presente, futuro, ya ha sido castigado en la cruz. Como cristianos, nunca seremos castigados por el pecado. Esto fue hecho una vez y para siempre. Dice la palabra en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por el sacrificio de Jesús, Dios ve solamente la justicia cuando nos mira a través de él. Nuestro pecado ha sido clavado en la cruz con Jesús y nuestros pecados han sido limpiados por esa sangre que él derramó en el Calvario. Y nunca más seremos castigados por ello. Eso se le conoce como la doble imputación. Nosotros le pusimos nuestro pecado a Jesús y él nos puso su justicia. ¿Por qué? Porque Jesús pagó el castigo que merecía nuestro pecado en la cruz. Y por ello, gloria a Dios por pagar nuestro castigo que merecíamos en el Calvario. Gracias, amado Jesús. Pero la Biblia también es muy clara en decir que Dios castiga a quienes lo rechazan. Él es muy paciente, mucho más que nosotros, pero su santa ira, vamos a llamarle, viene contra los que constantemente lo rechazan y convierten su bondad en un pretexto para seguir pecando más y más. Consideremos lo que dice Romanos capítulo 1, versículos 18 al 21, que dice a la letra: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado, porque desde la creación del mundo,
las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder, su naturaleza, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa, a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Esa fue la cita de Romanos 1, 18 al 21. Ahora, notemos que el apóstol Pablo escribe que la ira de Dios viene revelándose. No dice que se ha revelado, ni que se va a revelar, aunque ambas cosas son ciertas, sino que viene revelando tiempo presente. Entonces, podemos ver en los desastres que vienen sobre el mundo, en cierta manera, la ira de Dios contra la maldad humana. Y sabemos que un día Dios juzgará a toda la humanidad para dar a los que han persistido en su rebelión, es decir, que nunca se han arrepentido ni han recibido a Cristo lo que merece. Ese día se le conoce como el Día del Señor y se menciona una y otra vez en los profetas, en las palabras de Jesús, en Apocalipsis. Para citar solamente uno de los pasajes que me parece relevantes, voy a leer Sofonías 2:3. Busqué al Señor, todos los humildes de la tierra. Busquen al Señor todos los humildes de la tierra, los que han puesto en práctica sus normas. Busquen la justicia, busquen la humildad. Tal vez encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. En la cruz, Jesús tomó sobre sí la ira del Señor contra el pecado para todo aquel que lo acepta. Pero para los que no lo aceptan, ese sacrificio se vuelve inútil y por su propia decisión quedan expuestos bajo la ira del Señor y recibirán el pleno castigo de sus hechos. Mateo 25:46 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, podemos ver que Dios sí castiga a todos aquellos que no reciben el sacrificio de Jesús en la cruz. Juan capítulo 3, 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y los que no han creído ya han sido condenados. Y no es que Dios los condene ellos mismos al rechazar el amor de Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero lo han rechazado. Ahora, regreso al tema de la disciplina del Señor para sus hijos. Eso es lo que hablé para la ira. Dios, si hay ira para todos aquellos, hay castigo para todos aquellos que no lo reciben. Ahora, la disciplina del Señor son para sus hijos. Y la pregunta es, ¿quiénes son los hijos de Dios? Juan 1:12 nos dice muy claramente: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador son hijos de Dios. Aquellos que confesaron con su boca, lo creyeron en su corazón, Dios los ha anotado en el libro de la vida y ahora son hijos. Ahora, como hijos de Dios e hijas, debemos enfrentar cualquier prueba como una disciplina del Señor. Nuevamente, no pensando siempre que es consecuencia de un error particular, aunque lo puede ser, sino como una oportunidad más para el que el Señor forme nuestro carácter. Así que no nos sorprendamos los hijos y las hijas, los que han recibido a Jesús en su corazón, de ciertas situaciones que puedan estar pasando. Dios está tratando y está desarrollando carácter en tu vida y en mi vida. Sin embargo, las acciones pecaminosas que seguimos haciendo o permanecen en nuestras vidas, algunas veces requieren de la disciplina de Dios. Si continuamos actuando de manera pecaminosa y no nos arrepentimos y no nos volvemos de ese pecado,
Dios va a comenzar a aplicarnos su disciplina divina. Si no lo hiciera, Él no sería un padre cuidadoso y amoroso. Así como nosotros, como padres que tenemos hijos, nosotros disciplinamos a nuestros hijos por su propio bien. Así también nuestro Padre amoroso, nuestro Padre celestial, va a corregir a sus hijos, a sus hijas, por su propio beneficio. Así que el Padre nos corrige como hijos y como hijas. Hebreos 12, del 7 al 13, en una versión moderna, nos dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, del cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero o sea, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces, necesitamos recordar que el pecado es una constante en nuestras vidas. Mientras todavía estemos en el mundo, dice Romanos que no hay justo a uno. Y Romanos 6:23 dice también que todos hemos pecado. Por lo tanto, no solo tenemos que lidiar con la disciplina de Dios por nuestra desobediencia, sino que también tendremos que lidiar con las consecuencias naturales, resultados o resultantes del pecado. Por ejemplo, si un creyente roba algo, Dios lo perdonará seguramente y lo limpiará de pecado del robo. Va a restaurar su compañerismo entre el hermano o la hermana, el ladrón arrepentido. Sin embargo, las consecuencias sociales del robo pueden ser severas, desde multas hasta encarcelamiento. Esas son las consecuencias naturales del pecado que se deben de soportar. Pero Dios trabaja aún a través de esas consecuencias para incrementar nuestra fe y que Él se glorifique a través de nosotros. Entonces podemos decir que Dios usa pruebas, sufrimientos y varios predicamentos para traernos al arrepentimiento y de regreso a Él. El resultado de esta disciplina, que la disciplina es para los hijos de Dios e hijas, el castigo es para los no hijos, para las no hijas. El propósito de la disciplina es que nos va a reforzar en la fe, nos va a traer a una renovación en la renovación en nuestra comunión con el Padre. Sin mencionar la destrucción del poder de ese pecado en particular, Dios, si no hacemos las cosas debidas, pues Dios nos va a disciplinar. Y si continuamos con la falta de arrepentimiento, el hábito o una acción pecaminosa severa, con frecuencia va a requerir un trato más severo. No vas a perder las recompensas que ganaste mientras estabas en el mundo, pero podrías no estar en el mundo ya. Te puedes ir antes. Por ejemplo, en 1 Corintios 10, 6 al 10, nos dice a la letra: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciáramos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000
Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por serpientes, ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y está otra cita también en Corintios 11, 28 al 30. Cuando participamos de la cena, debe ser, de veras, deben ser solemnes, debemos ser respetuosos y tener la conciencia que la cena no es cualquier cosa. De eso lo vamos a hablar posteriormente. Dice la palabra en 1 Corintios 11, 28 al 30. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y quiero leer también esta parte de 1 Juan 5, 16 y 17. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto no es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Con relación a los pecados de muerte, no nos dice cuáles son los pecados de muerte. Podemos teorizar qué es matar, qué es suicidarse, pero realmente, o los que abortan, no necesariamente sabemos con precisión cuáles son los pecados de muerte. Pero lo cierto es que sí hay ciertos pecados de muerte en donde ya se pasan de la misericordia de Dios. Y también la disciplina que Dios dio en Hechos capítulo 5, cuando Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo, cayeron inmediatamente, murieron. En cada uno de estos casos, el pecado resultó en muerte. Esto es extremo, pero definitivamente es algo que debemos considerar antes de acostumbrarnos al pecado. La disciplina del Señor trabaja para nuestro propio bien, para que Él pueda ser glorificado en nuestras vidas. Él quiere que nosotros exhibamos vidas en santidad, vidas que reflejen la nueva naturaleza que Él nos ha dado. Y como dice Pedro 1, del 1 al 16, voy a decir solamente algunas partes. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestras ignorancias, sino como aquel que nos llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Si pecamos sin arrepentirnos, podemos esperar ser disciplinados. La penuria de la disciplina, sin embargo, es como la formación de un diamante en bruto para que seamos refinados y fortalecidos. El que ignora la disciplina del Señor y continúa en pecado, llevará más disciplina, mayor sufrimiento. Y si no entiende, inclusive, morirá antes de tiempo. Es decir, yo quiero terminar con eso. Hay disciplina del Señor para cada hijo, para cada hija, y Dios lo hace por amor, porque nos está corrigiendo, nos está llevando. Él quiere que nosotros crezcamos. Así es de que Dios disciplina si nosotros no estamos haciendo lo correcto. Y Dios castiga a todos aquellos que lo han rechazado, aquellos que no son sus hijos y sus hijas, porque ciertamente Dios es amor, pero Dios también es justicia. Entonces Él no va a pasar como bueno al malo. Y de hecho va a haber un día, en el día del juicio, a donde los que no lo obedecieron van a ser castigados y enviados al lago del fuego. Ese es el verdadero castigo de Dios. Por eso creo que lo más sensato es amar al Señor, caminemos, si nos equivocamos, pues pidámosle perdón al Señor, arrepintamos, sigamos adelante, alabemos a nuestro Padre es bueno. Bueno, pues esa es mi respuesta, amados, que el Padre los bendiga muchísimo. Los invito a que nos socialices en sus redes sociales, que nos regales un like en nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, suscríbete, dale like a la campanita y te recuerdo que no hay pregunta mala, solamente la que no se hace.
Envíanos tus preguntas y te vamos a dar respuestas seguramente. Gracias, que el Padre te bendiga. Nos vemos con la potencia del cielo. Bendiciones.